¿Qué es lo que sucede en estos primeros 1000 días y qué es lo que está detrás de la desnutrición crónica infantil en los niños de nuestro país? Gracias por estar aquí, economista. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme el día de hoy y poder comentarles acerca de lo que estamos haciendo desde el gobierno del encuentro como una iniciativa liderada por el presidente Guillermo Lasso, preocupándose de los niños, de nuestros niños y niñas, del futuro de nuestra infancia. Justamente lo que decía la nota es muy cierto. En el Ecuador, 1 de cada 3 niños padecen desnutrición crónica infantil y eso condiciona su desarrollo, condiciona su futuro. ¿Por qué? Porque durante los 1000 primeros días de vida, que van desde la concepción hasta cuando el niño cumple 2 añitos, en esa etapa es donde se forman entre el 80 y el 85% de las conexiones neuronales del cerebro. Es decir, el 85% de su capacidad cognitiva, de aprendizaje, de entendimiento, de razonamiento, se forma en esa etapa tan temprana de la vida y por eso es que debemos preocuparnos todos, como país, en esos niños. La nutrición entonces durante el embarazo tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque esos 1000 días no cuentan desde que el niño nace, cuenta desde que el niño es concebido. ¿Por qué la importancia de la nutrición en el momento del embarazo? Bien, buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación y por darle mucha altavocía a este tema que es la desnutrición crónica infantil. ¿Por qué es muy importante? Porque como bien lo ha referenciado el economista, pues Erwin definitivamente crea mucha estabilidad, muchas oportunidades después de los 2 años, evidentemente, cuando ya se ha desarrollado esas condiciones óptimas motoras, actividad motriz, actividad fina, succión de glución, etc. Ahora, no solo tiene que ver con la alimentación, con lo que consume, digamos, esta madre, porque decíamos tras cámara que la naturaleza es sabia y el organismo compensa quizás lo que la madre no ingiere. Correcto. Para la formación del niño. Sí, correcto. Bueno, la desnutrición crónica infantil no es únicamente o atañe a una arista alimentaria, netamente, ¿no? Acordémonos que la alimentación es una manifestación social, mientras que la nutrición es una manifestación de salud directamente. ¿Qué pasa con eso? Entonces, aquí intervienen muchas cosas. Aspectos determinantes sociales de la salud, medio ambiente, genética, disponibilidad económica, derecho al suelo, derecho al agua, una vida digna para crear oportunidades de educación, porque eso también le puede abrir oportunidades al niño. Todo esto entra o encierra en la desnutrición crónica infantil. Si nosotros nos preocupamos por esas cosas, actuar no únicamente en la parte alimentaria, que sí que es evidente, sino que reforzamos todas esas aristas, pues podemos conseguir una optimización en el desarrollo del niño. No solo tiene que ver con el acceso a los alimentos, sino con las formas como nosotros o los hábitos que nosotros tenemos de alimentación en familia. Sí, justamente, por eso el gobierno del encuentro está empeñado en trabajar por un Ecuador de oportunidades para esos niños y niñas que están en la situación más vulnerable y por eso hay un programa que se llama Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, que tiene una campaña que arrancó en este mes, el 1 de junio, que es Infancia con Futuro. Esta es una campaña integral que abarca, primero, la provisión de servicios de salud, controles para la madre durante el embarazo. Una vez que el niño nace, los controles del niño sano, la vacunación pediátrica, que es fundamental, y la promoción de la lactancia materna, que es fundamental, que debe mantenerse durante los 6 primeros meses de la vida, obviamente sin ninguna otra combinación, es decir, solo debe recibir de manera exclusiva la lactancia. Y a libre demanda. Y a libre demanda, y luego, a partir del 7º mes hasta los 2 años, hay que mantener la lactancia materna ya incorporando el alimento del hogar. Y en eso estamos trabajando y en eso consiste esta campaña Infancia con Futuro, para abarcar todos los temas. También el tema del agua. Hay que cuidar el agua en nuestros hogares, hay que hervir el agua, pero también hay que saber cómo mantenerla. Y esta campaña, que nace desde el gobierno del encuentro, tiene esa finalidad: darle a las madres, a los padres, a las familias las herramientas educativas para que puedan combatir desde el hogar este problema que nos preocupa tanto. En un sinnúmero de espacios siempre se habla de la importancia de la lactancia materna. Sin embargo, desde la realidad, muchas madres refieren que no pueden sostener, por ejemplo, todo ese tiempo de lactancia por diferentes realidades, porque regresan a trabajar, quizás también por desconocimiento de la importancia real o de la producción o de la cantidad de producción de leche. Entonces, ¿cuáles deberían ser como esa guía o esas pautas que se le den a las madres para seguir resaltando la importancia de esta lactancia? Bueno, de inicio, de principio, como lo han referenciado, evidentemente, pues la exclusiva lactancia materna durante los 0 a 6 meses. Es exclusivo, directamente ahí. Ahí no podemos andarnos con muchas cosas, es decir, no introducir otro tipo de alimentos porque en ese momento no está fisiológicamente
biológicamente armado el tubo digestivo. Por lo cual ese es uno de los principales objetivos. Y segundo, luego inicia la mal llamada lactación, ahora llamada alimentación Si esta madre no está bien nutrida, si esta madre quizás no ingiere la cantidad de líquido suficiente, a lo mejor tampoco va de nutrientes, no va a producir esa leche. Bueno, esa producción se demanda únicamente de una hormona específica, entonces ahora mismo no vamos a entrar a detalle de esa hormona porque es hablar de fisiología, pero importante que es un desarrollo pues innato de la madre, esa producción de la leche. ¿Cómo se produce más cantidad de leche materna? A través de la succión, evidentemente. Entre más succión, mayor producción de leche está. Ahora mismo se suscitaba un problema hace 2 meses atrás, me parece, con fórmulas infantiles en Estados Unidos, que fue un boom, pues decían, ¿por qué no hay fórmulas infantiles? Pero en realidad yo me preguntaría, ¿por qué no hay más exclusividad en la leche materna? Es decir, en la lactancia materna. ¿Por qué no se le da más enfoque a eso? Por distintas formas, por distintas realidades, como tú lo has comentado. Trabajos, por ejemplo, que no le dan el tiempo suficiente o no hay espacios para poder lactar a los niños. Y eso también quizás está contemplado, que se fomente en las diferentes empresas, en la sociedad como tal, que se deberían fomentar estos espacios que promuevan la lactancia. Dentro de las acciones educativas que estamos realizando en la campaña Infancia con Futuro, estamos considerando justamente la promoción de la lactancia materna dirigido a distintos ámbitos, no solo al ambiente familiar, sino también al ambiente profesional y a los empresarios, para que las empresas conozcan la importancia de que las madres tengan el espacio, no solo dentro de las empresas, sino el tiempo suficiente para llevar a sus hijos a poder, digamos, para poder ir a su casa y darle de lactar a sus hijos. Es fundamental. Y otra cosa que estamos haciendo en conjunto con las distintas instituciones que están involucradas en este proyecto Infancia con Futuro es poder entregar una ayuda nutricional a aquellas familias en mayor situación de vulnerabilidad, los más pobres de los pobres, quienes tienen dificultad de acceso a alimentos. Para ellos hemos creado un programa que se llama el Bono de los 1000 días, que es un bono que es distinto a cualquier otro bono anteriormente concebido, porque considera una parte fija que va a recibir la madre, pero también un incentivo para que la madre lleve a sus hijos a los controles y ella también se haga los controles. Y ese incentivo se va a ir acumulando a manera de un ahorro y se va a entregar en 3 momentos. Cuando el niño nace y se lo registra, hacen el registro de nacimiento, luego cuando el niño va creciendo en su primer año y la madre lo va llevando a los controles, recibe otro valor acumulado cuando el niño cumple 1 añito y luego cuando cumple los 2 años, siempre y cuando cumpla las condiciones de llevar a sus hijos a los controles, va a recibir ese incentivo. Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado hoy día sobre este tema y que esta campaña y diferentes acciones puedan revertir esta realidad que tanto nos inquieta de la desnutrición.